Hola, bienvenido. Esto es Spycrafting, es un canal dedicado a la tecnología, la programación, a Minecraft. Aquí hacemos diversos proyectos como el que estás viendo ahora. Y en el video de quería decirte cómo puedes crear de una forma súper sencilla, lo vas a poder hacerlo al terminar este video, tu propio juego de Minecraft de terror, es decir, tu propio juego de terror ambientado en Minecraft con finales alternativos, utilizando inteligencia artificial, y es súper sencillo. Te voy a enseñar cómo hacerlo. También quería decirte que si te gusta toda esta temática, no olvides suscribirte porque apoyarías el canal un montón, ¿vale? Así que vamos a ver. Vale, la idea aparte de este video, no sé si recuerdas, fue un video que hice donde enseñaba a recrear Minecraft utilizando Python, pero una versión antigua, es decir, tratando de hacer un juego de los años 80. La idea era cómo hacer un juego con generación procedural basado en aquellos en juegos antiguos, y se me ocurrió que también podíamos hacer lo mismo, pero de otra forma, ¿vale? No sé si conocen, por ejemplo, este juego que se llama Zork son como los, vamos a decirlo así, los antecesores de los juegos de aventura gráfica que básicamente funcionaban con texto. Entonces se me ocurrió una idea bastante sencilla de un proyecto que podíamos hacer todos y a lo mejor podría salir algo divertido, ¿vale? Entonces vamos allá. Vale, como les comentaba, muy sencillo. Vamos a buscar ChatGPT en nuestro navegador, vamos a crearnos una cuenta, entrar y vamos a poner este prompt. Vas a hacer un juego de aventura por texto de estilo Zork ambientado en Minecraft. Un prompt bastante sencillo y vamos a ver qué nos da. Eso es increíble. Vamos a adentrarnos en un oscuro y aterrado mundo dentro de Minecraft a través de un juego de aventura por texto. Aquí nos está haciendo la introducción y vamos a ver qué sería. En teoría debería ser lo mismo, nos debe dar una serie de opciones y aquí está, por ejemplo, comienza el juego. Te encuentras en lo que parece ser una cueva subterránea, las paredes están cubiertas de musgo y la piedra absorbe la luz de la antorcha. A lo lejos escuchas un goteo de agua y el crujido de una tierra. No hay salida aparente, pero hay tres caminos distintos. Y aquí pueden ver que nos está dando una serie de opciones: caminar a la izquierda, centro, derecha. Y entonces, como bueno, la inteligencia artificial interpreta lo que vamos a escribir, podríamos poner, por ejemplo, camino al centro, y va a continuar generándonos la historia, ¿vale? Mientras observas el lago te das cuenta que hay dos objetos en la orilla, un libro empolvado, un pico de hierro. Vale, aquí como ven ya nos generó el segundo paso, entonces también nos da una nueva situación, una nueva ambientación, y también nos da nuevas opciones a escoger. Así podría seguir el juego y bueno, nos va a estar generando historias y tal constantemente. Así que el pico. Vale. Aquí, bueno, como pueden ver va a seguir generando la historia, así que bueno, creo que podríamos afinar el prompt. Como pueden ver hice un prompt bastante sencillo, pero se podría ir afinando para ver distintas opciones, para tener en cuenta temas como inventario. Así que les voy a dejar una recomendación a todo el que le guste este tema y quiere investigar, que lo pruebe. Y si tiene un prompt, cuando digo prompt me refiero a este comando el que usé para inicializar el chat. Es decir, si hace un prompt más complicado con más elementos de juego y logra un juego mejor, que lo ponga en los comentarios para que otras personas lo puedan usar también. Y nada, quería compartir esto con ustedes. Creo que es un proyecto bastante sencillo, pero será divertido a la vez. También quería recomendarle este video que están viendo ahora. Es para crear su propio juego de Minecraft, pero desde su celular. Es decir, un juego de estilo Minecraft lo van a poder hacer desde su celular, o bueno, en fin, cualquier otro tipo de juego con esta herramienta que la verdad es bastante buena. No quería irme sin antes darle las gracias a todas las personas que están comentando, dando votos en la pestaña de comunidad, dando ideas. Aunque todavía no seamos muchos, la verdad para mí sí son bastantes. No esperaba llegar a este número en tan poco tiempo y quiero darle las gracias a todos, ¿vale? Nada, también mencionarles que por la pestaña de comunidad a veces, bueno, posteo bastante y ahí van a poder ver sobre si quieren participar en ideas para nuevos videos. Bueno, vayan ahí a la pestaña de comunidad y pueden dejarme cualquier comentario. Aunque ponga, por ejemplo, un test para el próximo video y tengan una idea nueva o un proyecto que les interese, pueden también dejarlo en los comentarios, feedback y tal, como prefieran, ¿vale? Esto es Spycrafting, los espero en un nuevo video.